En el corazón de Madrid, donde las calles adoquinadas y los cafés antiguos cuentan historias de amor y traición, vivía Alejandro Rivera, un hombre de 35 años conocido por su carisma y su habilidad para los negocios. Alejandro, con su elegante traje y su sonrisa encantadora, había ganado el respeto y la admiración de todos en el mundo de las finanzas. Su esposa, Isabel Fernández, una mujer de belleza serena y espíritu independiente, era conocida por su dedicación a la fotografía artística. Su estudio, un rincón acogedor en el barrio de Malasaña, estaba adornado con retratos de la vida cotidiana de la ciudad, capturando la esencia de la vida madrileña con una sensibilidad única. A primera vista, su matrimonio parecía perfecto. Alejandro y Isabel eran la pareja ideal, admirada por sus amigos y familiares. Sin embargo, detrás de las paredes de su elegante apartamento se ocultaban secretos que estaban a punto de salir a la luz. Una noche de verano, Isabel llegó a casa después de una larga jornada en su estudio. La luna llena iluminaba la ciudad, proyectando sombras largas y misteriosas en las calles. Al entrar en su apartamento, encontró a Alejandro sentado en el sofá, con una expresión pensativa en su rostro. Sin embargo, algo en la atmósfera parecía diferente, como si un aire de inquietud envolviera la habitación. ¿Todo bien?, preguntó Isabel, mientras dejaba su bolsa en el suelo. Alejandro la miró con una sonrisa forzada. Sí, todo está bien. Solo estaba pensando en algunos asuntos del trabajo. Isabel notó que Alejandro parecía más distraído de lo habitual. Sin darle demasiada importancia, se dirigió a la cocina para preparar algo ligero. Sin embargo, al abrir la puerta del frigorífico, escuchó el sonido de un mensaje de texto en el teléfono de Alejandro, que estaba sobre la mesa del salón. Aunque Isabel nunca había sido una persona curiosa, algo en ese momento la llevó a acercarse al teléfono. En la pantalla del dispositivo, vio el nombre de una mujer que no conocía, Laura. El mensaje decía: «No puedo esperar a verte mañana». El corazón de Isabel latió con fuerza. Decidió no hacer nada por el momento y se retiró a la habitación, donde se tumbó en la cama, con la mente llena de preguntas y sospechas. Esa noche, Isabel decidió que necesitaba investigar más a fondo. No podía permitir que el misterio que había comenzado a surgir entre ellos afectara su vida sin obtener respuestas. Sin embargo, lo que no sabía era que esa simple curiosidad la llevaría a una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. A la mañana siguiente, Isabel se despertó con la determinación de aclarar el misterio que rodeaba el mensaje de Laura. Mientras Alejandro se preparaba para ir a su oficina, Isabel decidió que era el momento perfecto para revisar el teléfono sin despertar sospechas. Sabía que estaba invadiendo su privacidad, pero la duda la estaba consumiendo. Cuando Alejandro salió de casa, Isabel se dirigió rápidamente al salón y tomó el teléfono de la mesa. Con manos temblorosas, desbloqueó el dispositivo usando el reconocimiento facial, algo que Alejandro nunca había pensado en proteger con una contraseña adicional. Abrió la aplicación de mensajes y encontró la conversación con Laura. Los mensajes eran cortos y enigmáticos, cargados de insinuaciones y bromas privadas que Isabel no comprendía. Laura le decía a Alejandro que no podía esperar para verlo y le proponía un encuentro en un café del barrio de Salamanca, un lugar elegante y discreto que Isabel conocía bien. Isabel sintió un nudo en el estómago mientras leía los mensajes. La conversación parecía inofensiva a primera vista, pero había algo en el tono de Laura que le resultaba inquietante. Decidió que necesitaba más información, así que tomó nota de la dirección del café y comenzó a planear su próxima acción. Al llegar la tarde, Isabel decidió seguir a Alejandro. Se dirigió al café en Salamanca y se sentó en una mesa cercana, disimulando su presencia con un libro. A través de la ventana, observó cómo Alejandro entraba al café y se dirigía a una mesa en el rincón, donde Laura ya lo estaba esperando.
Laura era una mujer de unos 30 años, con un aire de sofisticación que contrastaba con la sencillez de Alejandro. Llevaba un vestido elegante y se comportaba con una confianza que Isabel encontró perturbadora. Desde su asiento, Isabel escuchó fragmentos de la conversación, risas y comentarios sobre cómo había sido la semana, pero no pudo escuchar el contenido completo. Isabel notó que Alejandro y Laura se miraban de una manera que no era simplemente amistosa. Había una conexión entre ellos que iba más allá de la amistad. El corazón de Isabel latía con rapidez y sentía una mezcla de tristeza y rabia mientras observaba la escena. Después de aproximadamente una hora, Alejandro y Laura se levantaron y se despidieron con un abrazo que parecía demasiado cálido para ser solo un gesto amistoso. Isabel, incapaz de soportar más, se levantó y salió del café. Sabía que necesitaba hablar con Alejandro y confrontarlo sobre lo que había visto, pero también sabía que tenía que ser cautelosa. Necesitaba pruebas sólidas para enfrentar la verdad. Esa noche, Isabel regresó a casa con el corazón pesado y la mente llena de preguntas. Alejandro llegó tarde, con una expresión relajada y ajena a la confrontación que se avecinaba. Isabel se preparó para una conversación difícil, sabiendo que el futuro de su matrimonio podría depender de cómo manejara la situación. Isabel había pasado la noche dando vueltas en la cama, debatiéndose entre la necesidad de confrontar a Alejandro y el miedo a las posibles consecuencias. Cuando él llegó a casa, se encontró con una Isabel decidida a obtener respuestas. Alejandro entró con una sonrisa cansada, colgó su abrigo y se dirigió hacia la cocina, donde Isabel lo esperaba. Ella estaba sentada a la mesa, con una taza de café a su lado, el rostro serio y la mirada fija en él. «Hola, cariño», dijo Alejandro despojándose de su chaqueta. «¿Cómo fue tu día?» Isabel lo miró fijamente, sin responder de inmediato. El silencio en la habitación se volvió casi palpable. Finalmente Isabel se armó de valor y habló con una voz que trataba de mantenerse firme. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo tratando de ocultar su nerviosismo. Alejandro frunció el ceño, notando el tono serio en la voz de Isabel. Se sentó frente a ella, dejando que la preocupación comenzara a formarse en su expresión. «¿De qué se trata?», preguntó, acomodándose en la silla. Isabel tomó una respiración profunda y le mostró la dirección del café que había anotado. Luego, sin rodeos, le contó lo que había visto esa tarde. El encuentro con Laura, el abrazo y las sensaciones que había percibido entre ellos. «No me lo tomes a mal, Alejandro», dijo Isabel, «pero vi cómo te despediste de Laura en el café. No parecía una despedida de amigos». Alejandro se quedó en silencio por un momento, su rostro cambiando lentamente de sorpresa a incomodidad. Isabel podía ver que estaba buscando las palabras adecuadas para responder, y la tensión en el aire creció. «Isabel, comenzó Alejandro, pero las palabras no salían con claridad. «¿Qué está pasando entre tú y Laura?», preguntó Isabel, la voz temblando de ansiedad. Alejandro finalmente miró a Isabel a los ojos y con una expresión de culpabilidad comenzó a hablar. «Laura y yo hemos estado manteniendo una relación, pero no es lo que piensas. La verdad es que, desde hace tiempo, me he sentido insatisfecho y perdido. Laura ha sido una amiga cercana, alguien con quien he podido hablar y conectar. Pero no te engañé con la intención de lastimarte». Isabel sintió un nudo en el estómago mientras escuchaba a Alejandro. Sus palabras eran una mezcla de verdad y justificaciones, y no sabía si podía confiar en lo que estaba diciendo. La declaración de Alejandro la dejó con más preguntas que respuestas. «¿Y por qué no me dijiste nada antes?», preguntó Isabel, tratando de mantener la calma. «¿Por qué ocultaste esto?». Alejandro bajó la mirada, claramente avergonzado. «Pensé que podía manejarlo por mi cuenta, que no necesitaba decírtelo. Pero, claramente, he fallado en muchos aspectos. Quiero que sepas que no hay nada romántico entre Laura y yo, aunque sí hemos compartido algo más que amistad».
Isabel sintió que la conversación estaba desmoronándose y que su confianza en Alejandro se estaba desvaneciendo lentamente. Sabía que necesitaba tiempo para procesar toda la información y decidir qué hacer a continuación. No estaba lista para tomar una decisión, pero sí estaba decidida a buscar la verdad y encontrar una manera de sanar. Con el corazón pesado, Isabel se levantó de la mesa y salió de la cocina, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesta así a enfrentar lo que viniera. Isabel no podía sacudirse la sensación de desilusión que la había invadido después de la conversación con Alejandro. Sentía la necesidad de obtener más respuestas y, en un acto de valentía, decidió buscar a Laura, la mujer que había sido el centro de la controversia. Si iba a enfrentar la verdad, quería hacerlo con la mayor claridad posible. Con el corazón palpitando, Isabel se dirigió al café donde había visto a Alejandro y Laura juntos. La idea de confrontar a Laura directamente la ponía nerviosa, pero sabía que era el paso necesario para obtener respuestas. Entró en el café, observando el ambiente familiar y acogedor que, en ese momento, le parecía irónicamente inapropiado para la gravedad de la situación. Se acercó al mostrador y, después de un breve intercambio con la barista, pidió un café y esperó mientras se preparaba. Mientras lo hacía, miró a su alrededor, buscando a Laura. El café estaba tranquilo y casi desierto, lo que le dio un poco de confianza. Cuando recibió su café, Isabel se dirigió a una mesa cercana y se sentó a esperar. Su mente estaba en plena actividad, repasando cada detalle de la conversación con Alejandro y tratando de formar un plan para abordar a Laura. Finalmente, Laura llegó al café. Entró con una actitud relajada y un aire despreocupado, como si no tuviera idea de la tormenta que se avecinaba. Isabel la reconoció de inmediato y, con determinación, se acercó a ella. «Laura», dijo Isabel con una voz que trataba de mantenerse firme. «¿Podemos hablar?» Laura levantó la vista, sorprendida al ver a Isabel, y asintió con cautela. «Claro, ¿qué pasa?», preguntó, mostrando una expresión de confusión. Isabel se sentó frente a Laura, respirando hondo antes de comenzar a hablar. «Alejandro me dijo que ustedes han tenido una relación más allá de la amistad. Quiero entender qué está pasando y por qué no me lo dijiste». Laura pareció desconcertada, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Tomó un sorbo de su café antes de responder. «No sabía que Alejandro te había contado sobre nosotros. Lo que puedo decirte es que hemos tenido una conexión, pero no es lo que piensas. Yo no sabía que él estaba en una relación seria contigo hasta hace poco». Isabel la miró fijamente, tratando de descifrar la verdad en sus palabras. «Entonces, ¿por qué no me dijiste nada antes?», preguntó Isabel. «¿Por qué permitir que esto continuara sin mi conocimiento?». Laura parecía estar buscando las palabras adecuadas y su incomodidad era palpable. «No quería involucrarme en tu vida ni causar problemas. Alejandro me decía que estaba en un proceso complicado y que las cosas no estaban claras entre ustedes. Yo solo quería ayudarlo, pero no sabía que estaba afectando a alguien más». Isabel sintió una mezcla de frustración y tristeza. La explicación de Laura, aunque sincera, no aliviaba el dolor que sentía. Se dio cuenta de que la situación era más compleja de lo que había imaginado y que, aunque Laura no era completamente culpable, el daño ya estaba hecho. «Gracias por hablar conmigo», dijo Isabel, levantándose de la mesa. «Necesito procesar todo esto. Espero que, en el futuro, puedas entender por qué esto es tan importante para mí». Laura asintió, y Isabel se alejó del café, sintiendo un peso adicional en sus hombros. Sabía que la conversación con Laura había sido un paso necesario, pero no había proporcionado todas las respuestas que buscaba. Isabel regresó a casa, enfrentando la dura realidad de la situación y preguntándose cómo seguir adelante.
La incertidumbre y el dolor seguían presentes, y el camino hacia la curación parecía más largo de lo que había anticipado. Con el peso de la conversación con Laura aún fresco en su mente, Isabel decidió que debía confrontar a Alejandro una vez más. Necesitaba entender completamente la situación y, sobre todo, escuchar su versión de los hechos sin rodeos. Su relación estaba en juego y no podía permitirse más medias verdades. Esa noche, Alejandro llegó a la casa con una actitud más tensa de lo habitual. Isabel lo recibió con un semblante serio y le indicó que se sentara en la sala de estar. El ambiente estaba cargado de tensión y los dos sabían que esta conversación sería crucial. «Alejandro, necesitamos hablar», comenzó Isabel, intentando mantener la calma. Alejandro asintió, pero sus ojos revelaban un atisbo de preocupación. Isabel se sentó frente a él y, tras unos momentos de silencio, comenzó a plantear sus preguntas. «Hablé con Laura esta tarde. Me dijo que no sabía sobre nuestra relación y que creía que estaba en un proceso complicado contigo. ¿Es cierto?». Alejandro se tensó y respiró hondo antes de responder. «Sí, es cierto. Pero, Isabel, la verdad es más complicada de lo que parece. No te he contado todo porque no sabía cómo hacerlo». Isabel lo miró con intensidad, esperando que continuara. «Laura estaba en mi vida en un momento en que yo estaba realmente perdido. No sabía cómo manejar mis sentimientos ni mi relación contigo. Me dejé llevar y me dejé arrastrar por el caos. No quería lastimarte, pero al mismo tiempo no podía enfrentar la verdad». Isabel frunció el ceño tratando de procesar sus palabras. «¿Y qué pasa con los mensajes y las visitas a los lugares que frecuentabas? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». Alejandro se hundió en el sofá, visiblemente abatido. «Fue un error tras otro. Me engañé a mí mismo pensando que podía manejar la situación sin que nadie se enterara. Pero no puedo cambiar lo que ya he hecho. Me siento terrible por haberte fallado». Isabel sintió una mezcla de enojo y tristeza. Las palabras de Alejandro estaban impregnadas de arrepentimiento, pero eso no cambiaba el dolor que sentía. «¿Por qué ahora?», preguntó Isabel. «¿Por qué todo esto sale a la luz después de tanto tiempo?». Alejandro la miró con una expresión de desesperación. «El peso de la culpa se ha vuelto insoportable. No puedo seguir viviendo con este secreto. Quiero que sepas la verdad, aunque sea demasiado tarde para arreglar lo que hemos perdido». Isabel asintió lentamente, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba bajo la presión de las revelaciones. Sabía que necesitaba tomar decisiones importantes, y las palabras de Alejandro solo añadían complejidad a su ya complicada situación. «Tengo que pensar en todo esto», dijo Isabel. «No estoy segura de qué hacer ahora, pero agradezco que hayas sido honesto conmigo. Espero que entiendas que la confianza se ha roto y reconstruirla no será fácil». Alejandro asintió, con lágrimas en los ojos. Sabía que el daño ya estaba hecho y que ganar de nuevo la confianza de Isabel sería una tarea monumental. Esa noche, Isabel se acostó con una mente agitada. El futuro de su relación con Alejandro parecía incierto y el dolor de la traición seguía presente. Pero, a medida que se enfrentaba a la realidad, sabía que el primer paso para sanar era tomar decisiones difíciles y enfrentarse a la verdad. A la mañana siguiente, Isabel se despertó con una sensación de pesadez. Sabía que necesitaba claridad para poder tomar decisiones con el corazón más tranquilo. Con el rostro aún cansado, se levantó y decidió que la mejor manera de abordar la situación era intentar comprender todo desde un ángulo diferente. Laura había sido parte crucial de esta enredada historia, y aunque Isabel no estaba segura de cómo manejar la relación con ella, sentía que debía hablar con ella nuevamente. Había que buscar respuestas en todos los rincones posibles para poder afrontar la realidad con una perspectiva completa. Isabel contactó a Laura y acordaron encontrarse en una cafetería cercana. Laura llegó puntual, con un semblante serio que reflejaba la misma preocupación que Isabel sentía.
Se saludaron cordialmente, aunque el aire entre ellas estaba cargado de tensión. «Gracias por venir», comenzó Isabel tratando de mantener un tono neutral. «Quiero que hablemos sobre todo lo que ha pasado y cómo podemos resolver esto». Laura asintió, sentándose frente a Isabel. Tomó un sorbo de su café antes de hablar. «No quería causarte más dolor, Isabel. Mi intención era simplemente aclarar las cosas. Nunca quise ser parte del problema». Isabel la miró fijamente, buscando sinceridad en sus palabras. «Alejandro me ha contado parte de la verdad, pero aún hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué puedes decirme sobre tu relación con él durante el tiempo que estuvo contigo?» Laura respiró hondo y comenzó a relatar su versión de los eventos. «Alejandro y yo nos conocimos en un momento en que ambos estábamos pasando por momentos difíciles. En un principio, nuestra relación era amistosa, pero con el tiempo se volvió algo más complicado. Cuando empezó a hablarme sobre sus problemas contigo, no supe cómo manejarlo. Me dejé llevar y, honestamente, me convertí en un apoyo emocional para él». Isabel la escuchó atentamente, intentando comprender la dinámica entre ellos. «¿Y qué pasó después de eso? ¿Cómo es que la relación entre ustedes se volvió más cercana?» Laura dudó por un momento, mirando sus manos antes de continuar. «Empezamos a mantenernos en contacto más frecuentemente. Alejandro estaba pasando por una etapa muy difícil, y yo intenté ser una buena amiga, pero con el tiempo sentí que estaba cruzando una línea. Fue entonces cuando decidí distanciarme un poco. Quería evitar que las cosas se complicaran más». Isabel asintió lentamente, sintiendo que la conversación estaba despejando algunas de las dudas que tenía. Sin embargo, había algo más que necesitaba saber. «¿Sabías algo sobre las visitas de Alejandro a lugares cuestionables y su comportamiento durante ese tiempo?» Laura parecía incómoda con la pregunta, pero finalmente respondió. «No sabía mucho al respecto. Alejandro siempre fue reservado sobre esos temas, y solo lo supe de forma superficial. Mi preocupación principal era tratar de ayudarlo en lo emocional, no en sus problemas personales». Isabel lo pensó un momento. Había obtenido parte de la información que necesitaba, pero la verdad completa aún parecía esquiva. Se dio cuenta de que tenía que hacer más para recuperar su equilibrio y avanzar con una mente clara. «Agradezco que hayas sido honesta conmigo, Laura», dijo Isabel. «Ahora, tengo que seguir adelante y tomar decisiones sobre lo que quiero para mi futuro. Espero que puedas entender lo difícil que ha sido todo esto para mí». Laura asintió con comprensión y se despidió, dejándola sola con sus pensamientos. Isabel se sintió un poco más aliviada después de la conversación, pero sabía que el proceso de sanación era solo el comienzo. A medida que pasaban los días, tenía que enfrentar sus emociones y encontrar una manera de reconstruir su vida y su confianza en sí misma. Los días siguientes a la conversación con Laura fueron para Isabel un torbellino de emociones y reflexiones. Había decidido que no podía continuar en la incertidumbre y que era el momento de tomar decisiones difíciles, pero necesarias para su bienestar. Con cada pensamiento, la resolución de enfrentarse a la realidad se hacía más firme. Una tarde, después de pasar un día entero en el trabajo y cuidar de su hijo, Isabel se sentó en su sala de estar, con una taza de té en la mano, mirando por la ventana. Los colores del atardecer llenaban el cielo con matices cálidos, pero el ambiente en su hogar estaba cargado de una tristeza palpable. Isabel sabía que tenía que enfrentarse a Alejandro de nuevo. Su ausencia en los últimos días había sido notable, y aunque ella lo había visto cuando venía a recoger a su hijo, las conversaciones entre ellos eran cortantes y distantes. Era el momento de cerrar el círculo y confrontarlo de manera definitiva. Esa noche, Alejandro apareció en su puerta para recoger a su hijo. Isabel lo recibió con una mezcla de firmeza y calma. «Hola, Alejandro. ¿Podemos hablar un momento antes de que te lleves a nuestro hijo?» Alejandro, notando el tono serio en la voz de Isabel, asintió y entró en la casa.
Se sentaron en la sala de estar. El ambiente en la habitación era tenso, y los sonidos de la ciudad que llegaban desde la ventana parecían estar en un segundo plano. «¿Qué pasa, Isabel?», preguntó Alejandro, con un tono que intentaba ser neutral pero que traicionaba su inquietud. Isabel respiró profundamente antes de comenzar. «He estado pensando mucho en lo que me has contado y en lo que he aprendido de Laura. La verdad es que necesito entender exactamente qué es lo que está pasando contigo y cómo piensas proceder». Alejandro la miró, con un semblante que parecía lleno de confusión y preocupación. «No sé qué quieres decir exactamente. Ya te he dicho lo que pasó». Isabel se inclinó hacia adelante buscando claridad en cada palabra. «No solo se trata de lo que pasó, se trata de lo que vas a hacer ahora. Tú has tomado decisiones que han afectado nuestra relación y nuestra familia. ¿Cómo piensas abordar tu comportamiento? ¿Vas a buscar ayuda? ¿Cómo planeas reparar el daño que has causado?». Alejandro bajó la mirada, claramente afectado por las preguntas. Hubo un largo silencio antes de que hablara. «Sí, he considerado buscar ayuda profesional. Reconozco que tengo problemas que necesito resolver. Pero, Isabel, no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar mejorar y mostrarte que estoy dispuesto a trabajar en mí mismo». Isabel asintió lentamente. Había algo en la sinceridad de su voz que parecía genuino, pero no podía evitar sentir una profunda desconfianza. La herida que sentía aún era demasiado fresca, y el camino hacia la reconciliación parecía largo y arduo. «Aprecio que estés dispuesto a buscar ayuda. Eso es un buen primer paso», dijo Isabel. «Sin embargo, eso no cambia lo que has hecho, ni el impacto que ha tenido en nuestra familia. Necesito ver cambios reales y consistentes antes de poder considerar cualquier forma de reconciliación. No puedo seguir viviendo en la incertidumbre y en el dolor». Alejandro asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. «Entiendo. Haré lo que pueda para demostrarte que estoy comprometido con cambiar. Pero también entiendo si necesitas tiempo y espacio para procesar todo esto». Isabel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte mientras trataba de organizar sus pensamientos. «Sí, necesito tiempo, y también necesito que respetes mi espacio mientras trato de sanar. Estoy enfocada en mi recuperación y en asegurarme de que nuestro hijo esté bien». Alejandro se levantó, sabiendo que era el momento de irse. Se despidió de su hijo y se dirigió hacia la puerta, dejando a Isabel sola con sus pensamientos. Mientras cerraba la puerta detrás de él, Isabel se sintió aliviada y a la vez abrumada. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y lleno de desafíos. Sin embargo, se sentía más determinada que nunca a enfrentar la verdad y a construir un futuro en el que pudiera encontrar la paz y la estabilidad que tanto necesitaba. Con el paso de las semanas, Isabel se centró en su recuperación emocional y en mantener un ambiente estable para su hijo. La rutina diaria le ayudaba a mantenerse ocupada y a alejarse de los pensamientos dolorosos. Sin embargo, la vida tenía una forma de arrojar sorpresas, y una tarde, mientras hacía las compras en el mercado local, Isabel se encontró con alguien inesperado. Era un mercado pequeño, pero acogedor, lleno de colores y aromas que solían confortarla. Isabel estaba eligiendo algunas frutas cuando sintió una presencia familiar detrás de ella. Se giró para ver a Laura, la amiga de Alejandro, de pie a unos pasos. Laura, con su cabello rubio y sus ojos llenos de preocupación, la miraba con una mezcla de tristeza y vergüenza. «Isabel, hola», dijo Laura, tratando de sonar natural, aunque la incomodidad era evidente. Isabel la miró con cautela. Había pasado un tiempo desde que habían hablado, y la última conversación había sido tensa. Sin embargo, la presencia de Laura en ese momento despertó en Isabel una curiosidad que no podía ignorar. «Hola, Laura», respondió Isabel con una sonrisa fría. «No esperaba encontrarte aquí.
Laura asintió sin saber bien por dónde empezar. Sí, me alegra verte. Bueno, no exactamente en este contexto. He estado pensando mucho en ti y en lo que pasó con Alejandro. Quería hablar contigo si tienes un momento. Isabel frunció el ceño. La idea de hablar con Laura, después de todo lo que había sucedido, le resultaba un tanto incómoda, pero su curiosidad pudo más. Está bien, podemos hablar un momento, dijo Isabel. Solo necesito terminar de hacer algunas compras. Mientras Isabel elegía algunas manzanas, Laura la observaba en silencio. Finalmente, se dirigieron a una pequeña cafetería del mercado para tener una conversación más tranquila. Una vez sentadas en una mesa, Laura tomó un sorbo de su café antes de comenzar. Primero, quiero disculparme por todo lo que pasó. Sé que mi relación con Alejandro ha causado mucho dolor y confusión. No sabía cómo manejar la situación y, honestamente, me arrepiento profundamente. Isabel la miró con escepticismo, pero también con una apertura cautelosa. Había una parte de ella que deseaba entender por qué Laura había actuado de la manera en que lo hizo. Gracias por tus disculpas, Laura. Aprecio que reconozcas el daño que se ha causado. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué acercarte a mí en este momento? Laura bajó la mirada, claramente afectada. He estado en contacto con Alejandro en las últimas semanas. Él está intentando cambiar, como dijiste, pero también está pasando por un proceso muy difícil. No quería que esto pareciera un intento de excusarlo, pero me di cuenta de que hay muchas cosas que no se han dicho y que tal vez tú necesitas saber. Isabel sintió una mezcla de interés y desconfianza. La idea de que Laura tuviera más información la intrigaba, pero también le preocupaba. ¿Qué es lo que necesitas decirme? Laura se tomó un momento para recopilar sus pensamientos. Alejandro ha estado recibiendo ayuda profesional. Lo que más me ha impresionado es su sincero arrepentimiento por todo lo que ha hecho. Ha estado trabajando en sus problemas y creo que está tratando de cambiar de verdad. Pero también sé que no ha sido fácil para él y hay cosas que él no ha compartido contigo por miedo a lastimarte más. Isabel escuchó atentamente, luchando por mantener su objetividad. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que no me ha contado? Laura respiró hondo antes de continuar. Alejandro ha estado lidiando con una profunda inseguridad y una adicción que lo llevó a hacer cosas que nunca imaginó que haría. Su comportamiento no solo afectó a nuestra relación, sino también a su salud mental. Él ha estado trabajando para entender la raíz de sus problemas. Y parte de ese proceso ha sido enfrentar la verdad y pedir perdón a las personas que lastimó. Isabel se sintió abrumada por la información. Aunque había escuchado una parte de esto antes, escuchar a Laura hablar con tanta franqueza le daba una perspectiva diferente. No sé qué hacer con toda esta información, dijo Isabel finalmente. La verdad es que estoy tratando de sanar y reconstruir mi vida. No estoy segura de si hablar con Alejandro más allá de lo necesario para el bienestar de nuestro hijo es lo correcto. Laura asintió, comprendiendo. Lo entiendo. Solo quería que supieras que, aunque mi relación con Alejandro terminó mal, no era mi intención causar más dolor. Mi esperanza es que, al menos, puedas encontrar algo de claridad y quizás algo de paz en todo esto. Isabel la miró con una mezcla de gratitud y incertidumbre. Sabía que la conversación con Laura no resolvería todos sus problemas, pero al menos le ofrecía una nueva perspectiva sobre la situación. Gracias por hablar conmigo, Laura. Aprecio tu honestidad. Ahora necesito tomarme un tiempo para procesar todo esto y decidir cómo quiero seguir adelante. Laura asintió y se levantó para irse, dejando a Isabel con sus pensamientos y reflexiones. La conversación con Laura dejó a Isabel con una mezcla de emociones. La franqueza de Laura sobre la lucha de Alejandro y su arrepentimiento sincero la hizo cuestionar muchas cosas. Durante los días siguientes, Isabel se sumergió en una profunda reflexión sobre el futuro que deseaba para ella y para su hijo. El sol brillaba en el horizonte mientras Isabel paseaba por el parque cerca de su casa, con su hijo en un carrito. El aire fresco y el canto de los pájaros
le ofrecían una sensación de calma que necesitaba desesperadamente. Mientras caminaba, Isabel notó una figura familiar sentada en una banca cerca de un pequeño lago. Era Tomás, el amigo de Alejandro que había estado a su lado en los días más oscuros. Tomás estaba solo, con un libro en las manos. Isabel, sintiendo una mezcla de curiosidad y necesidad de respuestas, decidió acercarse. Aunque no estaba segura de lo que quería decirle, sentía que era importante hablar con él. «Hola, Tomás», dijo Isabel, tratando de sonar natural a pesar de la tensión en su voz. Tomás levantó la vista y la miró con sorpresa. «Isabel, hola. No esperaba verte aquí. ¿Cómo estás?» Isabel se sentó en la banca junto a él, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Estoy tratando de encontrar claridad en realidad. Acabo de tener una conversación con Laura y, honestamente, me ha dejado con muchas preguntas sin respuesta. Pensé que tal vez tú podrías ayudarme a entender algunas cosas». Tomás asintió con una mezcla de preocupación y empatía. «Claro, haré lo que pueda. ¿Sobre qué te gustaría hablar?» Isabel respiró hondo, sabiendo que tenía que ser directa. «Quiero entender mejor lo que está pasando con Alejandro. Laura mencionó que él está recibiendo ayuda profesional y tratando de cambiar, pero aún me siento confundida. ¿Sabías algo sobre eso? ¿Qué tan grave es su situación?» Tomás cerró el libro y se inclinó hacia adelante, claramente preocupado por la conversación. «Sí, estoy al tanto de la situación de Alejandro. Él ha estado enfrentando una serie de problemas que van más allá de lo que la mayoría de la gente conoce. Su adicción a las apuestas y su comportamiento con otras personas son solo la superficie de algo mucho más profundo». Isabel frunció el ceño, deseosa de obtener más detalles. ¿Más profundo? ¿Cómo qué? Tomás tomó un momento para elegir sus palabras. Alejandro ha estado lidiando con una serie de traumas y problemas emocionales que se remontan a mucho antes de que tú y él estuvieran juntos. Su adicción al juego y sus relaciones con otras personas son síntomas de un problema subyacente. Está buscando ayuda, pero es un proceso largo y complicado. En realidad, no ha sido honesto contigo sobre la magnitud de su lucha. Isabel se sintió abrumada por la revelación. La idea de que Alejandro estuviera lidiando con problemas tan profundos la hizo cuestionar su comprensión de la situación. Entonces, ¿está realmente tratando de cambiar? ¿O está solo poniendo una fachada para que todos crean que está mejorando? Tomás la miró con seriedad. Alejandro está intentando cambiar, pero el camino es difícil y lleno de altibajos. La verdad es que está en una etapa de su vida donde no solo necesita terapia, sino un apoyo constante para enfrentar sus problemas. Él está trabajando en ello, pero aún tiene mucho por hacer. Isabel sintió una mezcla de esperanza y escepticismo. Aunque la idea de que Alejandro estuviera tratando de cambiar le ofrecía un atisbo de esperanza, la realidad de la situación era abrumadora. ¿Y qué hay de su relación con Laura? ¿Por qué no me dijiste nada antes sobre esto? Tomás suspiró. La relación entre Alejandro y Laura fue algo complicado. Ella también estaba pasando por un momento difícil y, en cierto sentido, se encontró en el mismo espacio emocional que él. Pero, sinceramente, no creo que Laura haya sido una solución a sus problemas. Ella solo estaba tratando de ayudar a Alejandro, aunque de una manera equivocada. Isabel se quedó en silencio, asimilando la información. Sabía que tenía que tomar decisiones importantes sobre su vida y la de su hijo, pero todo se sentía tan incierto. Gracias por hablar conmigo, Tomás. Aprecio tu honestidad. Necesito tiempo para procesar todo esto y decidir qué hacer a continuación. Tomás asintió y se levantó de la banca. Si necesitas hablar más o si puedo ayudarte de alguna manera, no dudes en contactarme. Isabel lo vio alejarse mientras el sol comenzaba a descender en el cielo. Con el corazón pesado, se dirigió a casa con su hijo, sintiendo que estaba en la cúspide de una decisión crucial sobre su futuro. El día siguiente llegó con un cielo gris y nublado.
reflejando el estado de ánimo de Isabel. La incertidumbre sobre su futuro y el de su hijo pesaba en cada paso que daba. Decidió que era momento de enfrentar la realidad y tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. A media tarde, Isabel se encontró en la sala de su casa, rodeada de papeles y recuerdos que habían acumulado a lo largo de su vida con Alejandro. Con su hijo dormido en la cuna, ella se tomó un momento para reflexionar y escribir en un cuaderno las decisiones que debía tomar. Necesitaba ordenar sus pensamientos y establecer un plan claro. Mientras escribía, recordó la conversación con Tomás y la sinceridad con la que él había hablado sobre la situación de Alejandro. Aunque no estaba completamente segura de las intenciones de Alejandro, ni de cómo su lucha con la adicción y los problemas emocionales afectarían su vida en el futuro, Isabel comprendió que debía priorizar lo que era mejor para ella y su hijo. Decidió que la primera prioridad era asegurar un ambiente estable y seguro para su hijo. Hizo una lista de las cosas que necesitaba hacer para lograrlo: buscar apoyo financiero, consultar a un asesor legal para garantizar que sus derechos y los de su hijo estuvieran protegidos, y explorar opciones de empleo que le permitieran mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. Una vez que tuvo un plan preliminar, Isabel se dirigió a la oficina de Alejandro. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras hacia el departamento que solía compartir con él. A pesar de la tristeza y la confusión, sabía que debía enfrentar a Alejandro y comunicarle su decisión final. Alejandro abrió la puerta con una expresión de sorpresa en su rostro. «Isabel, ¿qué haces aquí?», preguntó con una mezcla de preocupación y curiosidad. Isabel lo miró directamente a los ojos, su voz firme, pero serena. «Alejandro, he estado pensando mucho en nuestra situación y en lo que es mejor para mí y para nuestro hijo. He decidido que necesitamos seguir adelante por caminos separados. Aunque aprecio tu esfuerzo por cambiar y entiendo que estás lidiando con muchos problemas, no puedo continuar en esta relación bajo estas circunstancias». Alejandro pareció abatido. Su rostro mostró una mezcla de arrepentimiento y tristeza. «Isabel, por favor, entiende que estoy tratando de mejorar. Quiero ser una mejor persona para ti y para nuestro hijo». Su voz temblaba. «No quiero perderte». Isabel respiró hondo, sintiendo la pesadez de su decisión. «No se trata solo de ti, Alejandro. Se trata de lo que es mejor para nuestro hijo y para mí. He tomado esta decisión después de mucho pensar y, aunque sé que es difícil, creo que es lo mejor para todos nosotros. Necesito crear un entorno estable para nuestro hijo y, por ahora, eso significa seguir adelante sin ti». Alejandro bajó la mirada, comprendiendo la magnitud de lo que Isabel estaba diciendo. Aunque su corazón estaba roto, sabía que Isabel tenía razón. La situación había alcanzado un punto en el que no había vuelta atrás. «Lo entiendo, Isabel. Si eso es lo que necesitas, lo aceptaré. Solo quiero lo mejor para ti y para nuestro hijo». Isabel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La conversación fue un cierre necesario para ambos, aunque el proceso de adaptación a esta nueva realidad apenas comenzaba. En los días siguientes, Isabel se dedicó a implementar su plan. Se reunió con un asesor legal para discutir los detalles del divorcio y la custodia de su hijo. También comenzó a buscar empleo y a recibir apoyo financiero y emocional de amigos cercanos. Aunque la vida estaba llena de desafíos, sentía una renovada determinación para construir un futuro mejor para ella y su hijo. Con el tiempo, Isabel encontró un equilibrio en su vida. Aunque el camino fue difícil y lleno de obstáculos, la decisión de seguir adelante le permitió encontrar un nuevo sentido de propósito y esperanza. Alejandro, por su parte, continuó su proceso de recuperación y aprendizaje, pero su camino se separó del de Isabel de manera irrevocable. Años después, Isabel pudo mirar hacia atrás con un sentimiento de satisfacción y paz.
Aunque la historia con Alejandro fue dolorosa, le enseñó valiosas lecciones sobre sí misma y sobre lo que significaba ser fuerte y resiliente. La vida continuó, y con cada nuevo día, Isabel construyó un futuro lleno de nuevas oportunidades y esperanzas.